noches, mi nombre es Carmen Colmenares. Ahora les voy a hablar sobre la fecundación y la nidación. La fecundación consiste en la unión del óvulo, que es la célula sexual o gameto femenino, con un espermatozoide o gameto masculino, mediante una secuencia de acontecimientos moleculares coordinados para formar una célula única que contiene toda la información sobre los caracteres morfológicos y funcionales de un nuevo ser. Como vemos en esta lámina, la fecundación consiste en la unión de los gametos masculino y femenino para formar un cigoto. Este es el gameto femenino, que es el óvulo, y este es el gameto masculino, que son los espermatozoides. El óvulo es la célula sexual femenina, tiene forma esférica y es inmóvil. Se forma en los ovarios, que son las glándulas sexuales femeninas ubicadas en la cavidad pelviana por debajo de los riñones. Está formado por una membrana protoplasmática o vitelina, el protoplasma o vitelo y el núcleo o vesícula germinativa. En el núcleo del ovocito se encuentran 23 cromosomas de origen materno que contienen las características que el hijo heredará de la madre. Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las trompas de falopio. El óvulo, como vemos aquí, está formado entonces por el citoplasma, que es esta capa que se ve aquí, la corona y el núcleo, que es esto que está aquí de este lado, y estas son las células protectoras. En cuanto al espermatozoide, esta es la célula reproductora sexual masculina o gameto masculino, que es producido en los túbulos seminíferos de cada testículo. Esta célula es la encargada de fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la de la célula femenina. El espermatozoide está formado por la cabeza, el cuello o zona media y la cola. La cabeza es ovoidal y está formada casi exclusivamente por el núcleo, en el cual se encuentran los 23 cromosomas paternos que contienen todas las características que el hijo ha de recibir del padre. El promedio de vida de un espermatozoide es de 4 a 6 días y su poder de fecundación es de 48 horas. El tamaño de un espermatozoide es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo. Aquí tenemos en la lámina el espermatozoide con sus partes. Esta es la cabeza, está formada por el núcleo y el acrosoma. Esta es la porción media, que está formada, que aquí es donde se encuentran las mitocondrias, y esta sería la cola. Sobre el proceso de fecundación, el huevo u ovocito maduro es liberado por el ovario después de haber pasado por estadios foliculares. Aparece como una gruesa célula delimitada por una pared propia, que es la membrana o zona pelúcida, rodeada por las células de la corona radiada. Estas son unas células dispuestas en la aureola a su alrededor y tienen probablemente la función de proveerlo de las materias nutricias que necesitan. El ovocito, arrastrado fuera del ovario con la corriente del líquido folicular, es captado por el pabellón de la trompa y conducido lentamente hacia el útero. En el primer tercio de la trompa, el ovocito maduro se encuentra con los espermatozoides que han ascendido desde la vagina por el útero y las trompas. Los espermatozoides que han conseguido llegar hasta este lugar se colocan a su alrededor y, gracias a unas sustancias especiales producidas por ellos, desnudan completamente al ovocito, que se queda así rodeado solamente por la membrana pelúcida. En el momento en el que el primer espermatozoide entra en contacto con el óvulo, este emite una excrescencia cuneiforme
llamada también cono de entrada, a través de la cual penetra todo el espermatozoide, incluida la cola. En algunos casos consiguen penetrar más de un espermatozoide en el interior del óvulo, pero solo es uno el que se funde con el núcleo del ovocito. Los demás espermatozoides son destruidos. La cabeza del espermatozoide entonces se transforma en un pequeño globo llamado pronúcleo masculino, que se acerca gradualmente al núcleo del ovocito, llamado en esta fase pronúcleo femenino, mientras que la cola del espermatozoide se disuelve. Los dos pronúcleos, tanto el masculino como el femenino, entran en contacto y unos 20 minutos después se funden, dando origen al núcleo de segmentación. Este posee 46 cromosomas, que es el número característico de nuestra especie. Aquí vemos en esta lámina el proceso de fecundación, el inicio del proceso de fecundación. Este sería el óvulo que empieza su recorrido saliendo del ovario por las trompas de falopio. Luego se da el encuentro con los espermatozoides, se da la fusión de los pronúcleos del óvulo y del espermatozoide y se forma el cigoto. Inmediatamente después de la formación del núcleo de segmentación o fecundación tiene lugar la primera división, pasando el ovocito fecundado a blastocito, pasando el ovocito fecundado o blastocito de mononuclear a bicelular. Las divisiones se suceden rápidamente, por lo cual el blastocito pasa a tener 2, 4, 8 y 16 células. Las células que se van formando se disponen como granitos de una mora, por lo que el embrión en esta fase se llama mórula. Esto sucede unos 4 días desde la ovulación. En este estado de mórula llega al útero, donde se va a modificar con la entrada del líquido de la cavidad uterina, que se ubica entre las células, formando una cavidad llamada blastocele, iniciándose el estado embrionario el día 5 posterior a la ovulación. Este embrión se convierte en blastocito por cavitación, el cual se implantará en la cavidad uterina preparada por las hormonas para la anidación, el 6º día después de la fecundación. Así, del estado de mórula pasa al de blástula. Por otra parte, en el interior de la cavidad surge un cúmulo de células llamado polo embrionario. Es de donde se originarán todas las partes del nuevo ser. La pared de la blástula toma el nombre de trofoblasto. Para este momento han pasado 7 días desde la fecundación y desde hace unos días aproximadamente el embrión se encuentra libre en la cavidad del útero. A continuación, el conjunto de células se divide en 2 esferas, una dentro de la otra. Este proceso se llama gastrulación. La capa exterior, denominada ectodermo, dará lugar a la epidermis y sus órganos anexos, como son el tejido nervioso y las células receptoras de los órganos sensoriales. La siguiente capa se denomina endodermo, que formará el revestimiento epitelial del tubo digestivo y respiratorio, las glándulas digestivas y la vejiga urinaria. Y en medio de las dos se forma otra capa denominada mesodermo, la cual se convertirá en la capa dérmica de la piel, el revestimiento de las cavidades internas, el corazón y los demás órganos del aparato circulatorio, también los riñones, las gónadas y el sistema esquelético y muscular. Aquí vemos esta formación de las capas. Este es el óvulo ya fecundado, el embrión. Aquí tenemos el ectodermo, que es la capa que va con la linecita azul, luego el mesodermo con la línea roja y por último el endodermo con la línea amarilla.
En cuanto a la anidación, tenemos que cuando la blástula se ha desarrollado completamente, tiene lugar la anidación del huevo en la mucosa del útero. El trofoblasto, que ahora está formado por varias capas de células, adquiere la capacidad de perforar el endometrio. Al perforarlo, la blástula se aplana y luego excava un nido en el espesor de la mucosa, permaneciendo así completamente envuelta por el endometrio, excepto por el punto de penetración. El tiempo necesario para que se complete la anidación es aproximadamente de un día. Para que pueda tener lugar la anidación es necesario que la mucosa uterina haya llevado a cabo una serie de preparativos y que esté presente la progesterona, que es una hormona producida por el cuerpo lúteo, y que esté presente esta progesterona en la cantidad necesaria. La anidación se produce generalmente en el fondo del útero, pero puede tener lugar en cualquier punto de la mucosa uterina o incluso fuera de ella. En este caso se habla de un embarazo ectópico. El trofoblasto no solo posee la capacidad invasiva que permite la anidación, sino que produce también una hormona que es la gonadotropina coriónica. La presencia de esta hormona en la sangre estimula al cuerpo lúteo, que entre tanto se ha formado en el ovario, y lo transforma en un cuerpo lúteo gravídico, que es capaz de producir grandes cantidades de progesterona. Esta hormona tiene una gran importancia, ya que disminuye de forma considerable la excitabilidad de la musculatura uterina, impidiendo que bajo el estímulo del embrión que está creciendo, el útero comience a contraerse y lo expulse antes de tiempo. Aquí vemos en esta lámina un esquema del proceso de formación del huevo o cigoto hasta que se anida en el útero. Primero se da el proceso de la ovulación, que sucede en el ovario. Luego el óvulo va viajando por las trompas de falopio. Igualmente el espermatozoide también que subió por la vagina, alcanza el útero y viaja por las trompas de falopio y se encuentran aquí en esta parte de las trompas de falopio. Aquí aparece el espermatozoide rodeando al óvulo. En este momento se da el proceso de la fecundación y empieza la primera división celular de las dos células. Luego viene la segunda división celular, que es donde pasa a 4 células, después a 6, a 8 y a 16, se convierte en mórula, y seguidamente pasa al útero, convertido en cigoto, y se da el proceso de anidación en el útero. Esto es todo lo que tiene que ver con el proceso de la fecundación y la anidación. Muchas gracias por su atención.